Hola, muy buen día y bienvenidos a este tutorial sobre la guía EGEL Gastronomía que el Ceneval ha integrado como estrategia de estudio dentro de la plataforma Blackboard para los estudiantes de la licenciatura en Innovación Culinaria y Gestión de la Universidad del Valle de México. Mi nombre es Fernando Muñoz y como coordinador de la licenciatura me complace apoyar a la generación del ciclo 2021-1 en su estrategia de estudio con este tutorial. A continuación repasaremos temas principales en los que hemos encontrado incidencia de preguntas y debilidades o áreas de oportunidad en generaciones anteriores, así como tips sobre la resolución de algunos reactivos del EGEL, el examen general de egreso a la licenciatura, y referencias bibliográficas que nos pueden ser útiles a partir de la herramienta elibro.net del pórtico de Biblioteca Digital de VM. Una vez ingresando a nuestra plataforma Blackboard, el alumno encontrará en un tutorial, en la parte inferior de página principal de su aula virtual, el siguiente menú, en el cual, como ya lo saben, podrán irse a la sección de contenido y en la subsección de contenido encontrar la guía de estudio. Esta misma dividida en 3 bloques, tal cual vendrá el examen general de egreso a la licenciatura, cada uno de ellos agrupando de 3 a 4 subtemas o subáreas de conocimiento, en donde el día de hoy abordaremos el primer bloque y encontraremos la información que afecta a las materias que tienen relación con el EGEL y que a lo largo de toda la licenciatura los estudiantes han acreditado. Entre ellas y todas las estrategias de estudio que sus profesores les han otorgado, partiendo del sílabus o la planeación, a partir de los apuntes, las referencias bibliográficas, los trabajos de investigación que han realizado, se ha consolidado el conocimiento de este primer bloque, del cual viene una cantidad de preguntas definida en el examen que, al ser estandarizado, es importante saber responder contrarreloj, ya que tenemos un horario asignado. Así que comencemos con uno de los subtemas más sencillos, ya que hubo una materia destinada al manejo higiénico de alimentos y bebidas y que está basado en la norma oficial mexicana 251 de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, autorizada el 2009, manipulación higiénica de alimentos en restaurantes de especialidad. Tip: a lo largo de esta guía EGEL Ceneval van a encontrar temas, los cuales son o bien desarrollados a modo de reflexión, o bien explicados a partir de definiciones. Es importante que por su cuenta se tomen el tiempo de hacer la lectura y destacar a partir de un subrayado o bien la elaboración de un mapa conceptual, un cuadro sinóptico o una tabla comparativa de los principales conceptos, definiciones o reflexiones que vienen desarrolladas en este tipo de páginas, ¿no? En esta diapositiva podemos ver una introducción a lo que son las enfermedades transmitidas por los alimentos, por sus siglas en español, ETAs, y el porcentaje de la población que anualmente resulta afectada por una manipulación desde la preparación, fabricación, transformación, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, manipulación o venta y suministro al consumidor, es decir, la cadena de frío, denominada también From Farm to Fork, a partir del programa de Hazard Analysis of Critical Control Points de los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá, quienes, dado el Tratado de Libre Comercio que gozamos con ellos, son el referente internacional para la NOM 251. Es decir, todo lo que van a haber desarrollado en este subtema tiene que ver con el HACCP o el análisis de puntos críticos de control. Vamos a repasar los principales puntos críticos de control a partir de este subtema. Evidentemente, y como lo había mencionado en la diapositiva anterior, nos vamos a encontrar diapositivas con reflexiones a partir de sucesos históricos, antecedentes, definiciones o conceptos que es importante se tomen el tiempo de desarrollar no solo a partir de un subrayado, sino
que elaboren un mapa conceptual, un cuadro sinóptico o una tabla comparativa. En este caso, les recomiendo hacer una línea del tiempo, un cronograma de los hechos que desarrolla esta diapositiva. Es importante que una vez que tomes este tutorial, si tienes alguna duda o discrepancia, no dudes en consultarme. Yo tengo material, referencias bibliográficas de la herramienta del libro.net que puedes encontrar de manera gratuita, que son descargables en PDF desde tu pórtico de biblioteca virtual VM. Entonces, una vez que hemos hecho una escala en la historia de las ETAs a partir de todos estos conceptos explicados por antecedentes de la investigación científica en torno a ellas y que hemos entendido a partir de estos conceptos la importancia que tiene identificar cuáles son las áreas en las que un proceso de alimentos en el que recibimos desde una granja un insumo que ha sido transportado en un vehículo no siempre en óptimas condiciones, que ha sido recibido y registrado en un inventario, en un almacén de restaurante, que ha sido almacenado, desinfectado y manipulado por las personas que han hecho el mise en place y la preproducción, y finalmente ha sido producido y servido en un platillo que ha sido una vez más manipulado a la mesa del comensal por otro colaborador del restaurante, y que a partir de cada una de estas 7 etapas mencionadas, hay riesgos o puntos críticos en los que es importante colocar estándares. ¿Qué es un estándar? La palabra estándar proviene de un anglicismo que se refiere al banderín o estandarte, se llamaba standard, que identificaba entre uno y otro los batallones de diferentes ejércitos cuando estos se enfrentaban en las guerras civiles. Para poder definir de qué lado estabas, pues tenías que estar parado detrás de tu estandarte o de tu banderín, de tu bandera, tal cual como el estandarte guadalupano de nuestro prócer de la patria. Así eran los estándares, ¿no? Por lo tanto, un estándar define la identidad de una compañía, de una organización que vigila que todo se cumpla en base a ese ideal. Los estándares en gastronomía suelen ser eh, rangos de medida de temperatura, tiempos de cocción, cantidades en recetas estandarizadas, precisamente de ahí viene estándar, ¿no? Entonces, un estándar le da identidad a la compañía. Si nosotros no cumplimos los estándares de manipulación o manejo higiénico de alimentos, no estamos coadyuvando al cumplimiento de la misión, la visión y los objetivos del restaurante. Por lo tanto, de lo que vamos a hablar a partir de este momento es de estándares. Los estándares que son vigilados a lo largo del análisis crítico de puntos de control. De nuevo, una reflexión en la que nos dicen que en algún tiempo de la historia, tanto de México como de los restaurantes en el mundo, era impensable, ¿no? Que los vehículos de transmisión de infecciones, de algunos virus, bacterias, hongos que intoxican o envenenan alimentos y que los convierten en nocivos para la salud, pues se encontraran en carne, en leche o incluso en botellas de vino o de sidra. Sin embargo, el no controlar los estándares de almacenamiento, no solamente los de producción o manipulación para servicios, sino los de almacenamiento, puede también desatar el cultivo de cualquiera de estos seres orgánicos, que como seres vivos, dentro de otro ser vivo, pueden causar distrofias, incluso muerte cerebral, hacer que las personas pierdan su función vocal, por ejemplo. Hay enfermedades de este tipo de transmisión por los alimentos que suelen generar disfonía o infecciones que trepan rápidamente por el sistema nervioso y pasan de la garganta a los oídos y de los oídos al cerebro y terminar en la muerte. Entonces, las enfermedades transmitidas por los alimentos son y serán por siempre una de las prioridades a controlar en los restaurantes. Y de nuevo hace énfasis en la cadena comercial o cadena de frío, denominada también, o from farm to fork, de la granja a la mesa, los sistemas de aprovisionamiento de comida que vienen, en el caso de los animales, no de una granja o de un huerto, sino de un rastro, ¿no? De algún tipo de ganado que es transportado en su calidad de canal, de animal desangrado, que es transportado, que es llevado a un mercado y de ahí es adquirido por los
almacenistas que realizan una orden de compra y ese pedido llega a la sección de recepción de alimentos y de ahí tiene que ser esterilizado a partir de un proceso de limpieza profunda, de desinfección también, de sanitización finalmente, porque nos encontramos ya en una época en la que solo lavar y desinfectar no son suficientes. Actualmente los estándares por la pandemia que estamos viviendo en los restaurantes tienen efectos ya de sanitización, ¿no? Y que después es manipulado una vez más, sacado de su zona de peligro de temperatura o llevado a ella de nuevo y servido en un ambiente en el que también puede haber fauna o flora nociva. Entonces, esa es la importancia de las ETAs. Vamos a ver el primer estándar. El tiempo de cultivo es importantísimo, ya que es uno de los síntomas que te va a permitir identificar si se trata de una intoxicación o una infección. Las diferencias son muy claras. Las infecciones son producidas por consumir alimentos con virus o bacterias, es decir, con microorganismos, con vida, ¿no? Con organismos orgánicos, con animalitos microscópicos que pueden alojarse en nuestros intestinos, que pueden generar una inflamación de nuestro tubo gástrico, del estómago, que pueden irse al torrente sanguíneo, ¿no? Las intoxicaciones, en cambio, es al consumir toxinas que algunos microorganismos liberan a través de venenos, como los que algunas plantas pueden contaminar a partir de que tengamos decorado nuestro salón comedor con plantas o de que el grano, la semilla que se está utilizando haya sido cultivado a la sombra de otra planta que tenía una toxina, ¿no? También se suelen referir a hongos que no son comestibles, evidentemente, no estamos hablando de los hongos comestibles, sino de aquellas mohosidades que se generan en alimentos que no son bien lavados. Y finalmente, eh, toxinas que generan naturalmente a modo de defensa natural algunas especies animales como el pez globo, el pez fuyú, que si no es eh, desvenado correctamente, si no es esterilizado correctamente y si la glándula del pez que secreta esta toxina no es retirada correctamente, puede generar una muerte instantánea en el cliente. Entonces, el primer estándar es el tiempo de cultivo. ¿Qué tanto puede traer el alimento de estar generando un microorganismo y qué tanto el microorganismo puede tener de tiempo generando una toxina, ¿no? Por eso, a continuación se describen las formas en las que pueden generarse estos cultivos en los alimentos. De una es que esté expuesto a una contaminación y otra es que se descomponga por una mala preservación, ¿no? Todos entendemos la contaminación como esta sustancia que el organismo no tiene intrínseca, que le cae a él y que normalmente le va a modificar sabor, olor, textura o apariencia. El ejemplo clásico es el enmohecimiento del pan de hamburguesa, ¿no? Que en su preparación conlleva ciertos ingredientes que generan con mayor facilidad una contaminación, porque del ambiente suelen caer estas microlevaduras que empiezan a consumir el azúcar del pan, vaya, el carbohidrato del pan y a transformarlo en moho. Y finalmente, también pueden adquirirlo a través de una descomposición orgánica, es decir, que el alimento cambie su color porque está sobremadurado, ¿no? Su sabor porque se está volviendo más ácido, su textura porque en el caso de la manzana ya saben que no está crujiente y si se siente pastosa o untuosa ya no sirve, ¿no? Entonces, es importante controlar dentro del restaurante que la toxina provenga ya sea de una contaminación o de una descomposición. ¿Cuáles son los estándares para ello? El control del famoso chato, los bien conocidos elementos orgánicos que todo ser vivo necesita para desarrollar sus funciones vitales. El primero, o el que corresponde a la primera letra de esta sigla, que es la C, es la comida. Es decir, si necesitamos algo esencial para que generemos un hongo, es comida. Y en los restaurantes siempre hay comida, ¿no? Es el vehículo de cultivo. El segundo, que corresponde a la H, es la humedad. La humedad no se refiere solamente a un ambiente húmedo porque recién llovió o un ambiente que está encharcada el agua o en el que hay goteras. No, la humedad es un mínimo de hidrógeno en el aire, ¿no?
hay humedad dentro de un refrigerador, dentro de un congelador. Lo que pasa es que las temperaturas del congelador y el refrigerador deben estar fuera de los rangos de peligro para que la humedad no afecte. Entonces, importante, no solo porque yo lo guardé en el congelador o en la mesa fría, ¿no? En la mesa refrigerada, no me voy a confiar de que no haya humedad ahí y esto no genere la creación de microorganismos. La siguiente es la A, que corresponde a la acidez. Algunos alimentos en su escala de pH o el nivel de acidez contienen una muy alta acidez. Todo esto tiene que ver por la cantidad de proteína, ya sea animal o vegetal, que hay dentro de ellos. Y algunos otros tienen un nivel de pH más neutro, o es decir, tienen menor acidez, como cualquier vegetal, por ejemplo, son los de menor acidez, más neutros. Y por lo tanto, pues, no ameritan estar durante la preproducción refrigerados, pero aquellos que tienen más proteína, más carbohidrato, necesitan estar refrigerados. Por ejemplo, los huevos, algunos edulcorantes para postres, todos los cárnicos. La siguiente es la T, que se corresponde a la temperatura. Como ustedes saben, existe una escala que uno de los científicos que mayor aporte ha realizado a la gastronomía nos heredó. En esta escala se determina que la temperatura en grados Celsius mínima y la temperatura máxima a partir de la cual se recomienda que los alimentos se mantengan en refrigeración o en congelación es entre 4 y 60 grados centígrados. Vamos a encontrar que en la graficación de las temperaturas mínimas y máximas, va a haber variaciones de acuerdo a la cantidad de proteína que haya, sobre todo en insumos animales. Por ejemplo, para el servicio de pescados y aves, el rango de temperatura es un poco más elevado todavía que para carnes rojas o rosadas, ¿no? Que sí nos puede permitir presentar, por ejemplo, un corte en 62, 63 grados centígrados, pero una pieza de pato tiene que estar a más de 76 grados centígrados, ¿no? Vamos a ver ejemplos de estos estándares más adelante. A esto nos referimos con los estándares para controlar el análisis crítico de puntos de control dentro de un restaurante en la cadena comercial. Espero que hasta aquí no haya mayor duda, ya que es una teoría que se ve y se revé en materias como higiene de alimentos y en cada una de las materias prácticas de cocina. Las últimas dos letras se corresponden al tiempo, es decir, la cantidad de horas que está expuesto el alimento para colocarse en condiciones vulnerables y hacer que se desarrolle la bacteria que naturalmente está dentro de él. Y aquí me gustaría hacer un espacio para un caso práctico, un ejemplo, comentarles que en las empresas de catering y de banquetes que se dedican al préstamo de servicios de buffet, es muy importante que las mesas calientes o los escoffier o los bain-marie o baños María que utilizamos para presentar los alimentos al cliente y que pueda servirse él mismo, cuestión que veo muy difícil se puede hacer a partir de la crisis de COVID, que estén por encima de los rangos de temperatura, ¿no? Que el agua y el vapor que se genera o los estufones, los sartenes y las parrillas eléctricas estén más allá de los 65 grados centígrados para que la transmisión del calor por convección o contacto, ya sea que esté en una salamandra, en un microhorno o literalmente en un baño María, transmita esa temperatura y mantenga el alimento así de caliente. O sea, la gente no puede llegar y servirse un corte de ave, digamos una eh, pechuga cordon bleu, que esté a 50 grados. Pues la bacteria de la salmonela que naturalmente prolifera en el pollo porque el pollo es criado en su propio estiércol, ¿no? El pollo convive con su propia ese fecal a lo largo de su vida de crianza. ¿No? Naturalmente eso hace que el pollo tenga dentro de sí la bacteria. Y si la tenemos, que es el estándar, durante 4 horas exhibida a menos de 60 grados centígrados, naturalmente una persona que tenga sus defensas bajas puede desarrollar la infección por esta bacteria. Entonces es muy importante estar midiendo la cantidad de tiempo que está y a qué temperatura está durante ese tiempo. El último es el oxígeno,
Como ustedes saben, los organismos vivos pues, son aerobios, necesitan moléculas de hidrógeno y oxígeno para proliferar, y pues oxígeno hay, desafortunadamente, para todos por igual, tanto para virus como bacterias, se encuentra en la carga aérea de cualquier salón comedor, en los canales de ventilación de las cocinas. Eso es importante, controlar el chato. Voy a hacer una pausa para que tomes una pequeña captura, hagas una nota mental o comiences a realizar una tabla comparativa con ejemplos de qué podría ser una fuente de comida, humedad, acidez, temperatura, tiempo u oxígeno. Aprovecha esta pausa para interiorizar el conocimiento. Espero que esta pausa te haya sido útil. Puedes regresar, volver a pausar y continuar el ejercicio. Este es un pequeño tutorial de media hora nomás que nos va a servir para repasar este primer bloque A de transformación y servicios de alimentos. Estamos en el subtema manejo higiénico. Vamos a ver algunos ejemplos de sintomatología y efectos negativos en la operación del restaurante, lo cual pues nos va a generar pérdidas en los ingresos, ¿no? El primero es que si nosotros nos convertimos en un restaurante que infecta tanto a su personal como a sus clientes, además de pérdida de estos últimos y de una baja o mala reputación, porque las personas que se contagian de algo en un restaurante y suelen comprobarlo, pues hay una razón proporcional que nos dice en la mercadotecnia negativa que por cada persona infectada a los 3 días, la opinión negativa ya se esparció a al menos 3 personas que en 3 días más se lo contarán a otras 3. Por lo tanto, 9 personas en menos de una semana sabrán y tu reputación estará por los suelos, sobre todo en la era de las redes sociales. Otra de las dificultades es que vas a perder ventas, el ánimo de los empleados, quienes por enfermedad podrían caer en ausentismo o pues en despido sin causa, ¿no? Porque no hay una causa por parte de la empresa, sino que el colaborador está convaleciente o enfermo y no puede continuar presentándose por algo que comió contigo. O bien, el aumento en los costos sociales, porque hay que recuperar la confianza del cliente del segmento al que estamos dirigidos y, por lo tanto, pues gastar más en publicidad, relaciones públicas que limpien nuestra reputación. Y evidentemente, la necesidad de capacitar al personal. Es básicamente lo que estamos haciendo con este tutorial, capacitarlos para saber cómo responder un examen estandarizado, el EGEL. Hemos encontrado alta incidencia de preguntas sobre esta parte en el EGEL, por lo tanto, les recomiendo que sí, uno de los principales tips para contestar reactivos tipo EGEL, una vez que estén sentados ante su pantalla y encuentren preguntas que tengan por probables respuestas estándares de rangos de temperatura, de tiempo, que analicen bien cada respuesta y seleccionen la que ustedes consideren correcta y completa. Aunque las otras suelen ser una de distracción, otra incompleta pero correcta y otra incorrecta, todas tienen una ponderación. Y si no respondemos, si no seleccionamos una respuesta y continuamos, y al final el tiempo nos come y no regresamos a responder, el dejar una respuesta sin selección nos resta puntaje. Recuerden que para poder aprobar el tercer parcial con una calificación mínima probatoria de 7, necesitamos 1000 puntos, 1000 alrededor del 60% de los reactivos seleccionados con la respuesta correcta y completa, es decir, 1000 puntos mínimo para aprobar el tercer parcial. De otra forma, y si tenemos menos de 990 o fluctuamos entre menos de los 800, nuestro testimonio de desempeño no será el necesario para aprobar el tercer parcial. Sin embargo, sí podremos practicar con esa primera oportunidad de resolución del examen, ya que la VM te ofrece una segunda oportunidad. Es decir, en caso de que no apruebes el examen en esta ronda,
tendrás que programar de nuevo el próximo ciclo la materia de TFE y volver a hacer el examen. Así que si no estamos muy acostumbrados a la resolución de exámenes con este tipo de reactivos, que viene un planteamiento y 4 opciones probables de respuesta, tomemos esta primera ronda como un muy buen ensayo y un aprendizaje real. Ese es el primer tip que tengo. Continuamos con los estándares del análisis crítico de control. El primero es estandarizar a nuestros proveedores sobre la forma en la que transportan del rastro al mercado y del mercado al restaurante sus insumos, independientemente de la clasificación y el tipo de consumo que tengamos de ellos. Es importante que el proveedor nos presente la forma certificada, sellada, vía escrito, en que él transporta, cómo controla la temperatura, cómo desangra, cómo desinfecta, cómo desolla, cómo empaca, cómo manipula, etcétera, el alimento paso a paso, ¿no? Otro de los controles es los colaboradores, es decir, que ellos cuenten con unas prácticas de higiene personal eficiente, de otra forma, pues van a exponer el alimento y por ende al comensal, ¿no? Que conozcan los términos siguientes: la contaminación cruzada, la manipulación adecuada de acuerdo a la norma 251, el uso adecuado de equipo menor y mayor y la forma de limpieza e higienización de utensilios. Cada uno de los rangos de temperatura, tanto de preservación en congelado como de conservación en frío, fuera de la zona de peligro de temperatura de cada género de alimento. ¿Qué hacer con alimentos contaminados? La gestión del desecho en alimentos y bebidas. ¿Qué hacer en caso de un operario infectado de algún virus o bacteria de ETA? El control de plagas, evidentemente, el uso correcto en cantidades adecuadas de productos químicos y la cocción o recalentamiento inadecuado en el caso de pues, los servicios de turnos completos, ¿no? En donde ya tenemos un mise en place para ciertos, voy a utilizar un ejemplo de los clásicos, ¿no? Ya tenemos un fondo, un caldo base para servir un consomé y cada que el, 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 el área de servicio marca una comanda para ello, pues hay que calentarlo a la temperatura correcta. Entonces, no siempre todos los colaboradores conocen las técnicas de cocción o de recalentamiento adecuadas, ¿no? Entonces, aquí tenemos más factores por los cuales es importante establecer estándares. Vamos con el primer estándar del análisis crítico de puntos o hazard analysis, que es otra forma en la que se denomina esta cadena comercial en la que cuidamos en cada una de las escalas que hace el alimento a través de un estándar. Dijimos que un estándar es un indicador clave, ¿no? Cuantitativo, es decir, nos va a marcar un rango o en cantidad de tiempo, o en temperatura, o en porción de lo que es seguro para esa preparación. Aquí tenemos ya graficado el termómetro de la ZPT o zona de peligro de la temperatura, Temperature Danger Zone, ZD, TDZ en inglés, perdón, y es el rango de a partir de 65 grados, como se los marcaba para ciertas aves, cortes de carnes blancas, o bien mínimo 60 grados a partir de ciertos cortes de carne roja o rosada que sí se pueden servir, término 3/4, medio, rosa, azul, rojo, etc. Y esto para servicio, es decir, si yo lo sirvo dentro de los 65 grados hacia los 20, estoy arriesgando a que el comensal desarrolle una infección o una intoxicación, como ya lo vimos, ¿no? Sin embargo, para la preservación o bien para los alimentos que se sirven en frío, tiene que ser entre 0 y 4 grados centígrados. No menos 0 porque ya es congelamiento y no se perciben las características organolépticas de la ensalada o del carpaccio, ¿no? Pero sí a 4 grados. Hay algunos alimentos que por el tipo de salmuera en el que son preservados, como ceviches, suelen servirse entre 4, 8, máximo 12 grados, porque la temperatura del salón comedor lo permite y porque el alimento se va a mantener frío y porque el tipo de bacteria o toxina que puede desarrollar no es tan peligroso y porque la porción del alimento es muy pequeña
y se lo va a comer en menos de 11, 15 minutos, ¿no? Entonces, aquí tenemos el primer estándar. Segundo estándar es la distribución en los refrigeradores y congeladores. Sabemos que los alimentos cárnicos, por la cantidad de agua que tienen, suelen desaguar cuando están en refrigeración, ¿no? Y en congelación, pues la grasa suele petrificarse. Entonces es importante distribuir de manera correcta cárnicos y proteínas en la parte de abajo por si desaguaran o bien congelamiento. Y en la parte de mayor flujo, los alimentos que se requieren frescos, no tan fríos, por ejemplo, algunas frutas o flores con las que se decoran o se hacen guarniciones en platillos o bebidas. Entonces, importante, lo cárnico, lo proteínico abajo y arriba lo fresco. ¿Qué pasa con los no perecederos? Estamos viendo solo ejemplos de alimentos que deben ser preservados en refrigeración porque son perecederos, pero algunos son semi o no perecederos, como la sal, ¿no? Cualquier grano que se utilice seco, las almendras, la harina. Es importante tenerlas en un cuarto con control de humedad, nada más. No siempre es bueno refrigerar o congelar este tipo de cosas, pero sí mantenerlas en un cuarto seco, libre de levaduras u hongos. Vamos con otro estándar de manipulación que son el uso de colorimetría, ¿no? Los estándares de tablas de un color para cierto insumo y de otro para otra materia prima. Entonces es muy importante que controlemos la contaminación primero a partir del uso de guantes o desinfectante en las manos, la cantidad precisa de desinfectante, la cantidad exacta de horas de uso efectivo de un guante, por ejemplo, de que desinfectemos y saniticemos trapos y esponjas con los que estamos limpiando tanto mesas de trabajo como equipo menor y mayor, ¿no? Todos estos son estándares que encontramos en la NOM 251. Si en algún momento no has tenido acceso a esta norma y no puedes descargarla de la página del Ceneval, que es también el organismo que diseña las normas sociales mexicanas, con toda confianza puedes solicitármela, yo tengo una copia digital y ahí puedes ver cada uno de los estándares, pero más adelante viene desarrollada, ¿no? Vamos con otro estándar que hay que controlar, que es la factorización de las variables, ¿no? Vamos a convertirlas en factores que tienen tres fuentes principales. La vida, son factores orgánicos, el desarrollo de fórmulas químicas, son los factores químicos, y los factores físicos. En este caso, pues hablamos de bacterias o virus que generan toxinas, huevecillos o parásitos que envenenan el alimento, ¿no? Eso es biológico, todo lo que está vivo. Virus, bacterias, toxinas, parásitos. El segundo, el factor químico, es causado por algún descuido, ya sea por la utilización de un desinfectante de verduras, de cloro, ¿no? En la limpieza o higienización del espacio de trabajo, por la caída de alguna tintura o bien puede ser por la mezcla inapropiada de algún químico que se utiliza para cocina molecular, ¿no? Con alguna toxina natural de alguna fruta o alguna proteína, ¿no? Esos son factores químicos. También puede ser el hecho de que a alguien se le caiga eh, una, una mezcla con una carga mayor de mercurio, por ejemplo, que se te rompa para quienes todavía utilizan el termómetro de mercurio, ¿no? Todo eso puede contaminar también. Que desarrolle porosidad del barro y que se descame a partir de que tú sirvas algo en una cazuela o en un plato de barro, también es un factor químico. Y pues claro, está la escarificación del cobre, ¿no? Que estés utilizando equipo de cobre abollado y que esta parte del cobre que se pela, que se escarifica, lo contamine al alimento. El último es un factor físico que puede encontrar, de lo más común que hemos encontrado son que la gente encuentra comida con un trozo de vidrio roto porque en la cocina se rompió una copa. Ya saben que en las áreas de producción en cocina está prohibidísimo utilizar cristalería, ¿no? Todo es de plástico o de metal, por alguna rebaba de algún equipo menor con poco filo, por un pedazo de metal, un arete, un anillo. Ya saben que en cocina está prohibido todo esto, ¿no?
el uso de pintura de uñas, ¿no? Que haya restos de barniz o de joyería, también es una contaminación física del alimento. Entonces hay que controlar muy bien los estándares de apariencia del personal, ese es un estándar, ¿no? El colocarle una medida a través de una lista de verificación de qué puede y qué no puede usar dentro de la cocina. Ahora bien, vamos con los factores biológicos. Aquí tenemos una relación de 11 variables a controlar para que no se genere una contaminación biológica. Por favor, haga una pausa para que realices tu esquema, mapa conceptual, cuadro sinóptico o tabla comparativa sobre los factores biológicos. Aprovecha esta pausa para interiorizar el conocimiento. Espero que esta pausa haya sido de gran ayuda para que tomes una lectura de conciencia de toda la relación que tiene esta reflexión y estos conceptos con lo que estamos analizando de la NOM 251 de manejo higiénico de alimentos en restaurantes de especialidad. Ahora vamos con los factores físicos, todo lo que hay que contemplar para evitar la contaminación por factor físico. Y finalmente con factores químicos, ¿no? Lo que hablábamos, la utilización de los productos químicos de manera disociada o no estandarizada. Esas pequeñas pausas deben servir para que realices una esquematización del conocimiento, tomes capturas, subrayes, etcétera, ya que hay una alta incidencia de preguntas sobre este tema en el examen EGEL. Vamos al segundo subtema, que es cómo identificar en la materia prima y manipularla de acuerdo a los métodos de cocción. Aquí vamos a encontrar estándares que van a diseñar estrategias complejas como las fichas de aceptación o rechazo de insumos, que ya conocemos muy bien. En esta podemos ver que el color de carne se acepta en res, rojo brillante, en cordero rojo, en cerdo, rosado pálido. Pero, ¿qué se rechaza? Pues en la tercera columna vemos las características de qué se debe rechazar en el caso de carnes, ¿no? En la segunda tabla, en el caso de hígado, en la tercera, en el caso de embutidos y así. Para cada una de estas encontramos fichas técnicas de qué se acepta y qué se rechaza. Todo ello en el subtema 2 del bloque A. Es importantísimo que en tu técnica de estudio para el EGEL Ceneval te tomes le des la importancia y te tomes el tiempo de analizar cada una de estas fichas, ya que hemos encontrado una alta incidencia de preguntas sobre ello. En esta segunda parte, como ya lo he repasado en varias materias prácticas de cocina, vamos a encontrar una descripción de, en general, los métodos de cocción y la clasificación que hay. Cocción en líquido, en graso, mixta o la que está muy en boga ahorita de aire caliente. De nuevo, el tip es que te tomes el tiempo de analizar cada uno de los tipos de cocción y identifiques cuáles son aquellas en las que tienes áreas de mejora y en las que debas estudiar más. Acércate a tu coordinación, acércate a tus profesores de tiempo completo en las que tengas preguntas específicas. Vamos ya cerrando este tutorial del estudio del bloque A de la guía EGEL Ceneval. Hemos visto todo el proceso previo de manipulación a la llegada al restaurante, después todo el proceso de producción. Vamos ahora al mise en place y al manejo de servicio de alimentos y bebidas. De nuevo, identificamos que en las primeras diapositivas de la guía de tu Blackboard, tu plataforma Blackboard, encuentras reflexiones a través de definiciones o explicaciones que es importante te tomes el tiempo de analizar, porque cada uno de estos subtemas ha sido calibrado en base a los temas autorizados por Ceneval y está justificado en bibliografía básica que puedes encontrar en elibro.net, la herramienta elibro.net de Pórtico VM Biblioteca Virtual. Entonces vamos a los estándares
El primero es la decoración e iluminación, ya que esta va a incidir en la temperatura del salón comedor y evidentemente esta a su vez va a incidir en la zona de peligro de temperatura de los alimentos. El segundo es el tipo de montaje. Actualmente, como ustedes saben, entre mesa y mesa, es decir, entre respaldo y respaldo de las sillas debe haber al menos 1,60 m de distancia por el distanciamiento social o la sana distancia, o como decimos en México, la Susana distancia, para evitar el contagio de, pues, el virus que compete a la actual pandemia. Sin embargo, ya naturalmente en los restaurantes la medida mínima es de 1,5 metros y es con respecto no nada más de los muros y entre respaldos de sillas, sino es un estándar que se debe respetar en tanto el vano, la envergadura de las puertas, que deben tener un mínimo de 1,50 metros para generar un flujo y contraflujo del personal, que no haya accidentes ni contaminación de alimentos por que el personal con charolas o bandejas vacías ya contaminadas choca con personal con charolas o bandejas con alimentos. Entonces, el montaje no solamente es controlar la distribución de sillas y mesas, sino estimular un sano flujo y contraflujo de personal. Espero que este tutorial haya sido útil para ti. Cada uno de las definiciones y conceptos que encontramos, tanto de la manipulación de vajilla, equipo menor en seres y petit ménage o toda la cubertería, es importante que la analices a profundidad, ya que hay alta incidencia de preguntas en tu EGEL Gastronomía de esos temas. Cualquier duda, quedo a tus órdenes, tienes mi correo y te agradezco mucho la atención a este tutorial. Es importante que te des de alta en Pórtico VM y empieces a identificar bibliografía como la que te voy a dejar en el área de comentarios para que refuerces tu técnica de estudio y rumbo a tu EGEL, que ya está a la vuelta de la esquina, es dentro de menos de 10 días, tengas un testimonio de desempeño sobresaliente y no solo apruebes tu materia del taller de fortalecimiento al egreso, sino obtengas una calificación digna de un estudiante de la UVM. Que tengas un excelente día. Mi nombre es Fernando Muñoz. Soy el coordinador de la licenciatura en Innovación Culinaria y Gestión de la Universidad del Valle de México, San Rafael.